Nuestro mejor ejemplo es Cristo. Pero Él dejó hombres y mujeres para que sean nuestro ejemplo. Para que sean nuestro ejemplo. Y nosotros hoy vamos a tomar el ejemplo de un personaje de la Escritura muy citado, muy conocido, que nos va a servir para que usted y yo veamos que cuando hay un verdadero encuentro con Dios, hay una transformación verdadera. Y que somos transformados por el poder de Dios. Y vamos a ver cómo es una vida transformada por ese poder de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Vamos a tomar el ejemplo de un hombre que es un gran ejemplo, ha sido un gran ejemplo y seguirá siendo un gran ejemplo para nosotros, y lo fue en su época, que nos muestra cómo es una vida transformada por el poder de Dios. El Señor quiere que usted y yo lo miremos y que así usted y yo podamos entender que si Él pudo ser transformado, nosotros también. Yo pudiera hablar de mí, porque cuando uno da el testimonio de lo que uno era y de lo que Dios hizo en uno, yo digo esas palabras: si Dios me transformó a mí, transforma a cualquiera. Pero vamos a mirar un ejemplo de las Escrituras mejor. Alguien que fue mucho mejor que yo, y mucho mejor que ustedes, y mucho mejor que muchos, y que Él no se consideró mucho mejor que nadie. Él se consideró el peor de los pecadores. Y aún así, dijo frases que veremos hoy. Vamos a la Biblia. Y hoy solo vamos a leer un versículo, pero de allí vamos a mirar lo que este hombre quiso decir. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor en esta hora? Filipenses 1. Filipenses 1. Y vamos a leer versículo 21. Palabras del apóstol Pablo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y como iglesia decimos amén. Amén. Dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oremos al Señor. Padre, aquí estamos hoy reunidos en esta mañana con temor y reverencia, Señor. Reconociendo que estamos delante de un Dios santo y todopoderoso, pero lleno de amor y misericordia, que nos quieres hablar a través de la vida del apóstol Pablo, para que creamos y entendamos que así como este hombre fue transformado, nosotros también podemos ser. Que lo único que necesitamos es un encuentro personal con ese Dios grande y poderoso, lleno de amor y misericordia. Un encuentro genuino para que nuestras vidas sean cambiadas, Señor. Amado Dios, en esta hora, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, al que enviaste a morir por cada uno de aquellos que decidiste salvar. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría y discernimiento, la capacidad de entender tu palabra, pero sobre todo el anhelo de obedecerla. Ayúdanos, Señor, a poder tener este encuentro personal, al punto de que, como Pablo te valoró, nosotros te valoremos también. Que seas el centro, el primero, el principal para nosotros. Entregamos este tiempo delante de ti, esperando de que tu Santo Espíritu sea nuestro guía y nos convenza de todo cuanto se ha de hablar
por medio de tu palabra. Reprende, Señor, toda obra del maligno que quiera impedir que tu palabra sea predicada, toda obra de Satanás para traer distracción, te rogamos que la reprendas y que nos ayudes a tener nuestra mente libre y nuestro corazón dispuesto para escucharte a ti. Te pedimos que perdones, Señor, todo lo que hay en nosotros que no es de tu agrado. Perdónanos, Señor, por todo aquello que haya sucedido aún hasta esta hora que es pecaminoso delante de ti. Lava, limpia y purifica estos vasos de tal manera que tu Santo Espíritu no esté contristado y nos pueda revelar la palabra que hoy quieres hablar a nosotros. Porque te lo pedimos, dándote muchas gracias por tu fidelidad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Pueden colocarse cómodos. Obviamente, pues como podemos ver, no hay otra mejor manera de titular este mensaje que una vida transformada por el poder de Dios. Ese es el mensaje para hoy, el título de este mensaje, una vida transformada por el poder de Dios. ¿Cómo es entonces, cómo luce una vida transformada por el poder de Dios? Es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos hoy. Y definitivamente cuando nosotros miramos el ejemplo del apóstol Pablo, vemos que este hombre, la conversión de Pablo, es un buen recordatorio del poder transformador de Dios. Es un gran ejemplo de que el poder de Dios verdaderamente transforma a aquellos que se encuentran con ese poder. Cuando nosotros miramos la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos relata su propia historia de conversión, de salvación, de ser un terrorista a convertirse en un siervo de Dios. Un terrorista que perseguía a la iglesia, que apresaba a cristianos, que hacía azotar cristianos y consentía la muerte de los mismos. Pablo era un judío estricto, bastante, fariseo, hijo de fariseos, celoso del cumplimiento de la ley, un estudiante de Gamaliel, el más respetado del pueblo. Él estaba absolutamente convencido de que lo que él estaba haciendo en contra de la iglesia era bueno y que Dios lo aprobaba. Él pensaba que estaba haciendo justamente lo correcto. Eso era lo que Pablo pensaba. Cuando miramos el libro de los Hechos, el apóstol Pablo menciona que él perseguía a la iglesia en gran extremo, dice él. La imagen de este hombre, de Pablo, es que era un hombre enojado y violento contra la iglesia. Eso era él. Él mismo mostró, evidenció y aprobó el que apresaran a Esteban y consintió en que lo mataran. No en la silla eléctrica, no con la inyección letal, tampoco fue bajo fusilamiento, pero fue fusilado con piedras. ¿Usted se lo imagina? Que a una persona la maten a punta de piedras. Eso debe ser doloroso. Y él se deleitaba en esta situación y lo consentía. Y luego Pablo, hablándole a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 16, después de su conversión, mire lo que Pablo dice de sí mismo. Él dice estas palabras, que él era un blasfemo, perseguidor y agresor, el peor de los pecadores. Primero tenía una mentalidad de que todo lo que estaba haciendo era bueno, de que agradaba a Dios. Después de tener un encuentro personal con Cristo, él dice de sí mismo que él era un blasfemo, perseguidor y agresor, el peor de los pecadores. ¿Se lo imagina? Un hombre que conocía la ley, un hombre instruido, un hombre que conocía las escrituras antiguas, todo eso, dice de sí mismo esto. Y él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la ley y el amor que se halla en Cristo Jesús. A pesar de lo que fue, el Señor tuvo gracia y misericordia. ¿Qué hizo Dios? Intervino en el camino de Pablo. De hecho, cuando vemos al apóstol Pablo, él era un hombre que él perseguía incluso la iglesia a ciudades vecinas,
a las ciudades extranjeras, hasta que Jesús se encontró con él y le habló a Pablo. Caminó a Damasco justo cuando iba con esas intenciones. Se le presentó en un resplandor en medio del camino y le sale y lo frena y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Yo me imagino al Señor en ese encuentro, sentado en una silla. Pablo, ¿por qué me está persiguiendo? Yo me imagino al Señor así, en ese resplandor. Saulo, ¿por qué me persiguió? No, yo no. No. Es el resplandor, la gloria de Dios, Cristo mismo. Haciéndole un freno. El hombre iba más o menos a 150 kilómetros por hora. Y se enfrenta con ese muro de Cristo. ¡Saulo, Saulo! Eso tuvo que haber. El llamado tuvo que llamar la atención de Saulo. ¿Por qué me persigues? ¡Wow! Al punto de que él dijo: ¿quién eres, Señor? Fue un encuentro legítimo con el Cristo de la gloria, lo que Pablo tuvo. Y después de ese encuentro, entonces el Señor mismo le abrió los ojos y le dio un nuevo corazón a Pablo, una nueva naturaleza, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de pensar. Eso fue lo que él hizo. Y entonces fue lleno del Espíritu Santo y recibió revelación de parte de Cristo mismo. Pablo fue transformado hasta convertirse en un verdadero siervo, esclavo de Jesucristo, para hacer única y exclusivamente lo que Él le dijera sin protestar. ¡Ay, Dios! ¿Y qué tiene de malo esto? No, Pablo nunca mencionó ¿qué tiene de malo? Él siempre dijo amén. El cristiano de hoy dice: pastor, ¿y qué tiene de malo? Cuando usted piensa así, tiene todo de malo, porque no es un siervo, porque el siervo únicamente dice amén, cuando es la Escritura la que habla, punto. Por eso Pablo fue transformado hasta convertirse en un esclavo de Jesucristo por amor, dispuesto a sufrir y a dar hasta su propia vida por la causa de Cristo y de su evangelio. Hoy en día, por cualquier cosa, ya no queremos venir a la iglesia. Un trabajo nos impide venir a la iglesia, un esposo nos impide venir a la iglesia, una esposa nos impide venir a la iglesia, hasta la más mínima gripa nos impide tener relación con Dios. No, ese no era Pablo. Ese no era Pablo. Pablo era otro. Era un hombre con convicción. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Y entonces surge: ay, pastor, es que, claro, si a mí se me presentara Cristo en un resplandor de eso, usted no se imagina yo cómo caminaría. Pablo no tenía la revelación del Nuevo Testamento. Usted y yo la tenemos. Ese es el mismo resplandor de Cristo para nosotros. Y aún así ni obedecemos. Y aún así vivimos como queremos. ¿Se da cuenta? Es Cristo mismo quien habla. Cada vez que usted se sienta ahí a escuchar la palabra, el pastor, yo decía, no es el pastor, es Cristo mismo, porque es que estamos hablando de la Escritura, no estamos hablando del pastor. No fue el pastor quien escribió Filipenses 1:21. Fue Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, tal vez ustedes piensen eso, pero no, en esa época yo aún no había nacido. No soy tan viejo como para haber estado en esa época. Así que no es la carta de John Jairo a los filipenses, es de Pablo a los filipenses. Y el que fue inspirado no fue el pastor, fue el otro pastor, Pablo. Él fue el que lo hizo. Entonces, él se dio plena y completamente a Cristo y a predicar ese evangelio y a vivir ese evangelio. Pablo tuvo que padecer por la causa de Cristo y dar su vida por la causa de Cristo. Murió por causa de Cristo. Él lo hizo. No le importó. Pablo se encuentra con Cristo y entonces del perseguidor de la iglesia ahora es perseguido.
maltratado, humillado y rechazado por causa del Evangelio. Eso nos pasa a nosotros si verdaderamente tenemos un encuentro con Cristo y queremos vivir como Cristo y queremos predicar a Cristo y el Evangelio de Cristo, y entonces vamos a ser perseguidos, humillados, ultrajados. ¡Ay, pastor! ¿Pero por qué? Porque por medio del sufrimiento y del dolor es que vamos a poder ir a la gloria como Cristo. Usted ve, Cristo viene y nace como cualquiera de nosotros, de una mujer como cualquiera de nosotros, vive al igual como nosotros vivimos en una obediencia perfecta, y luego viene, empieza a predicar el Evangelio, y entonces uno diría, tremendo, una vida tan perfecta, una entrega tan total, un hombre tan obediente, viene a buscar la salvación de los hombres, y los mismos hombres lo matan. Sí, eso es, él tuvo que pasar por el dolor de la cruz, porque si él no hubiera pasado por el dolor de la cruz, ninguno de nosotros fuera salvo. Entonces, primero está el dolor y luego la victoria. Primero está el dolor y después el gozo eterno. Eso es lo que Cristo enseñó. Porque el dolor y el sufrimiento, que son por causa del pecado, luego, porque por eso estamos en este mundo, viviendo como vivimos por causa del pecado, entonces Dios va a usar el dolor y el sufrimiento, ¿para qué? Para conducirnos a una vida eterna, gozosa y gloriosa. Es así. Pablo tuvo que enfrentar todo lo que se le vino, y aún así él hizo todo esto y enfrentó todo esto para ser transformado en un hombre dócil. Nosotros, los seres humanos sin Cristo, somos los más orgullosos, altaneros y arrogantes. Entonces necesitamos el dolor, el sufrimiento, para que Dios nos baje el orgullo, la arrogancia, la prepotencia y la altanería. Hasta que no baje, Él no va a seguir, Él no va a parar de traer cosas a nuestra vida para que lo experimentemos. Asimismo, como hablábamos de la paciencia, asimismo va a ser con cualquier área de nuestra vida que no esté funcionando bien. Si somos orgullosos, altaneros y todo tranquilo, esté tranquilo, Dios es experto en tratar con nosotros. Él es paciente más que nosotros. Entonces, todavía estás muy orgulloso, muy altanero. Vamos para adelante con usted, mi hijo. Porque mi propósito es hacerte como mi hijo. De eso se trata. Ese era Pablo, y la humillación, el dolor y las diversas pruebas que él tuvo que enfrentar lo hicieron dócil, compasivo y lleno de gracia, consagrado en humildad para seguir la dirección de su Salvador. Ese fue Pablo. Ahora, Pablo ya como siervo aprende a vivir para Cristo, en obediencia, sin importar las circunstancias. ¿Cuántos aquí están en Cristo? No. ¿Cuántos aquí están en Cristo? No. ¿Cuántos aquí están en Cristo? No. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir que están en Cristo? Bueno, me tocó hablar con plastilina. Pero amén, por fin. ¿Vives para Cristo? ¿Estás viviendo en obediencia sin importar las circunstancias? ¿Tienes gozo a pesar de las circunstancias? Evalúa su condición actual, la que sea, no sé, económica, física, de salud, no sé. ¿Está gozoso en esa circunstancia? Uy, pastor, muy difícil. No, tienes que aprender a ser como Pablo entonces. En medio de... Usted sabe, cuando Pablo escribió esta carta no estaba en Acapulco. No estaba en una playa con una sombrilla y aquí esa, no sé cómo se llama eso, donde se acuesta la gente. Y tomándose una piña colada y deleitando la playa. No. Él estaba en un lugar un poco más diferente. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Sí, atado con grilletes a un soldado que lo cuidaba. Qué bendición para ese soldado, ¿no? ¿Se imagina? 8 horas con Pablo. Yo me imagino a Pablo
Predique, predique y predique. Y toda carta que iba a escribir el hombre ahí, y hablaba duro. Qué maravilla, ¿sí? Tremenda bendición. Pablo, aún estando en prisión, escribe el más completo tratado acerca del gozo y contentamiento cristiano, la carta a los Filipenses. Estaba en la cárcel. Y gozoso, feliz, ¿se lo imagina? Y estaba en la cárcel. Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir de esto, del gozo. Esa carta es llamada la carta del gozo, del contentamiento. En la cárcel, Pablo en la cárcel, animando a otros afuera y diciendo, hay que tener gozo. ¿En serio, Pablo? Sí. ¿Dónde estás escribiendo? Aquí en la cárcel. ¿Y estás gozoso? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es mi aliciente. Porque estoy en medio de barrotes, aquí con un soldado, privado de la libertad, pero estoy libre en Cristo. Muchas veces nosotros no estamos en barrotes, pero estamos presos porque no estamos en Cristo. Porque no hay gozo, cuando no hay deleite, cuando no hay aquello que queremos. Entonces, si no hay empleo, si no hay salud, si no hay esto, si no hay lo otro, nos sentimos que, que nos ahogamos. Es que Cristo se murió. Ese es el problema. Necesitas conocer a Cristo para tener gozo en medio de la tormenta. Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta. Pero Pablo escribió esta carta porque la experiencia y la realidad de su salvación no estaban reservadas solo para él, era para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa experiencia de Pablo está dispuesta para cualquiera que tome la determinación de oír el llamado de Cristo, el llamado a la salvación, el llamado a una nueva vida, a una vida que te va a llevar a la verdadera vida en la eternidad con Él. Por eso Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que él dice. Ahora, ¿qué significa para Pablo esa frase, el vivir es Cristo? Porque nosotros solo miramos esa frase y cuando meditamos en ella. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa para usted la frase, el vivir es Cristo? ¿Cuánto pudieran ustedes definir esta frase y decir cuál es el significado que tiene para usted? Bien, vamos a mirar el que tiene para Pablo. Para Pablo, el vivir es Cristo significaba proclamar libremente y con gozo el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, sin importar lo que estuviera pasando. ¿Y sabe qué? A todo tipo de persona. ¿Cuál era su mensaje? Su mensaje, el mensaje del apóstol Pablo constante era Jesucristo y ese crucificado. Jesucristo y a ese crucificado. Él no hablaba de más nadie, él no hablaba de él hablaba de Cristo, de ese que fue a la cruz del Calvario, de ese que dio su vida por amor a nosotros, de ese que vino a salvarnos. El mensaje del apóstol Pablo era Cristo y solo Cristo y esa oportunidad de salvación que solo hay en Cristo. De eso hablaba él. Y esa debería ser la motivación suya y mía si hemos sido salvados por gracia. Recuerda, hablábamos, ese que está, o esa, porque en ambos casos, ese hombre y esa mujer que está tragado de ese hombre o de esa mujer, ¿de qué habla? Ya uno dice, ya viene hablando la mujer de la novia. ¿Usted no ha visto? Ese que está enamorado, esa que está enamorada, se encuentra con las amigas, son amigos, y empiezan y ahí mismo, ¡pin! ¿Cuál es el primer tema que toca? La novia, el novio, Bueno, lamentablemente hoy en día para muchos solo pasa en el noviazgo, porque se casan y se olvidaron con quién se casaron. Porque se casan y ya no hablan de la esposa.
Ya quieren hablar de otra novia. ¡Cuidado! Para ustedes no aplica eso. Pero hoy día, ¿usted no ha visto? Cuando son novios, ¡oh por Dios! Pajaritos, llamadas, no quieren soltar el celular. No. Se encuentran y parecen partórtolos. Y se casan y se murieron los tórtolos. Hermanos, ahora decía la carga que el Señor ha puesto y el dolor por los matrimonios cristianos de hoy, porque yo hablo con mi esposa y nuestro matrimonio no es perfecto, porque no hay matrimonio perfecto. Pero en el tiempo que llevamos, nos sentamos a conversar y decimos, ¿por qué la gente no se ama así? Comemos juntos, salimos juntos, donde quiera que siempre queremos esa cercanía. Cuando me fui para San Juan solo fue una tortura para los dos. Y hoy en día los esposos simplemente salen y se van y ya. Las esposas simplemente salen y se van y ya. No les importa. Cuando estás en Cristo, conoces el verdadero amor de Cristo. Y principalmente está en tu casa. O con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Está ese amor ahí. Y siempre es un deleite estar ahí. Pero hoy en día los matrimonios, por eso le decía, el noviazgo son como tórtolos y se casan y mueren los tórtolos. Como que se comen la miel y dejan la luna fría. No, hermanos. En Cristo hay que estar encendidos en todo y para todo. Plenamente. Y el fuego mayor es poder predicar a ese Cristo, poder enseñar de ese Cristo, poder mostrar a ese Cristo, poder decir, este es mi Cristo, este es mi Salvador, y Él es así, y tienes la oportunidad de ser salvo por ese Cristo, porque Él murió en la cruz para salvar. A eso vino. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor motivación debería ser predicar a Cristo. Esa debería ser la mayor motivación de cada uno de aquellos que hemos sido salvados por gracia. ¿Es tu motivación? ¿Predicas a Cristo? ¿Sales y hablas de Él? Para Pablo significaba también imitar el ejemplo de Cristo. Y por eso les decía, llegó a un punto tal de que no solamente dijo esta frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino que en un momento dijo, sed imitadores de mí. Pablo, ¿qué dijiste? Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle a su esposo y a su esposa, oye mi amor, imítame a mí, yo soy como Cristo, imítame? No con soberbia, no, estoy hablando como Pablo. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle a algún miembro de su familia, mírame a mí, imítame a mí, porque yo imito a Cristo? Oye, pastor, no me vaya a decir que eso es muy duro, porque Pablo lo hizo, o sea que nosotros también podemos. Solo necesitas un encuentro personal con Cristo. Pastor, yo estoy esperando a ver a dónde me sale Cristo. No, Él ya le salió hace mucho rato. Él murió en la cruz del Calvario y dejó el Evangelio para que Él nos encuentre. Y el encuentro personal con Cristo no pasa el día que sales al frente en la iglesia y haces una oración de fe. No, ese encuentro personal con Cristo es todos y cada uno de los días que abres los ojos, necesitas encontrarte con Él, porque cada día trae su propio mal, porque cada día es diferente, porque cada día vas a encontrar una lucha, porque cada día tu carne no quiere seguir a Cristo, porque cada día el enemigo de nuestras almas quiere dañar nuestra relación con Él. Necesitas un encuentro con Él día a día y todo el día, si te quieres sostener.
El caminar cristiano no se camina en mi dependencia, sino en dependencia de Él. ¿Usted por qué cree que el Señor viene y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Para qué? ¿Para que nos veamos como superhéroes o qué? Para poder resistir ¿a quién? Las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Nuestra lucha, o sea, hay una lucha. Y la lucha no es con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la hermana. No. La lucha es contra Satanás y el ejército que tiene. Que lo tiene, que es real y que lo único que busca es que no tengamos una cercanía con Cristo. Hablaba con alguien ayer y este personaje, lo distingo hace muchos años, pero este personaje es anticristiano al 250%. Y él decía, no, es que ustedes no traen sino un mensaje para engañar a la gente, para envolver a la gente. Y entonces cuando uno los confronta, entonces ahí se echan para atrás, diciendo cosas, no, colocando cosas que uno no dice. Ustedes todavía hablan del diablo. Y es que usted ha visto al diablo. Yo dije, prácticamente. ¿Y cómo es el diablo? No está diciendo que lo ha visto. Yo no dije que lo vi. Eso lo está diciendo usted. Claro, sí, o sea, contencioso. Uno se encuentra con esas luchas constantes. Ahora, no es esa persona. Es el adversario que coloca esto en las personas para que traten de desviarnos. ¿Sabe qué es lo primero que hace una persona que no está en el espíritu? Lo mismo que él, se pone rojo, saca candela y mismo lo manda al infierno. No. La lucha no es contra las personas. Por eso cuando tienes una vida transformada por el poder de Dios, entiendes eso y no contiendes con las personas. Predicas el evangelio y entonces empiezas a ser un imitador de Cristo. Empiezas a imitarlo a Él. Empiezas a vivir como Él, a pensar como Él, a hablar como Él. Pablo dijo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser como Él. Usted y yo como cristianos debemos imitar la vida de nuestro Salvador. Él es el mejor ejemplo, es el que más nosotros necesitamos mirar para que sea nuestro ejemplo, para imitar. Para que usted y yo seamos ejemplo para otros. Para los que nos ven. Y esos que nos ven, esos que principalmente viven con nosotros puedan decir, he aquí un cristiano verdadero. Claro, ve Odilson lo que era y mira cómo es ahora. Ve José cómo era y mira cómo es ahora. Wow, ve, mira Esteban lo que era y lo que es ahora. Pregunta, ¿y es perfecto? ¿Acaso Odilson es perfecto? José es perfecto. Esteban es perfecto. Cualquiera de nosotros es perfecto. No, Pablo tampoco. Pero pudiéramos llegar a decir, hey, mírenme a mí. Pero cuando estás imitando a Cristo, ¿te das cuenta? Es eso. Ahora la pregunta es, a los que nos conocen, los que viven con nosotros, los más cercanos, ¿pueden ver a Cristo en nosotros? Pudieran decir, yo quiero ser como fulano. Definitivamente este hombre, esta mujer, verdaderamente han cambiado al punto. Yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener lo que tiene. Las personas que están más cerca tuyo, ¿pudieran decir eso? O sea, si no es así, significa que no puedes decir lo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Para Pablo, el vivir es Cristo significaba renunciar a todo lo que nos impide tenerlo a Él. Y hoy en día, la mayoría cambian a Cristo por cualquier cosa. Por un esposo, por un paseo, por un cumpleaños, por un hijo, por una hija, por un empleo, por un carro, por una casa. Cambian a Cristo por bagatelas, por cosas que verdaderamente no te van a llevar a la eternidad.
¿Son importantes los hijos? Claro. ¿Es importante el esposo? Claro. ¿Es importante la esposa? Claro. ¿Es importante el trabajo? Claro. Pero no podemos reemplazar a Cristo por nada de ello. ¿Y cuántos lo hacen? Y después vienen las consecuencias, viene el trato de Dios, viene la disciplina de Dios y hasta el azote de Dios. Y ahí sí, a llorar parejo. Y muchos hasta decir que Dios es malo. No, Dios no es malo, se pasa de bueno. Cristo debería ser nuestro tesoro. Pablo dijo, pero todo lo que era ganancia, todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! Tremendo lo que este hombre dice. ¿Y cuántas personas hoy son más ensañadas en las cosas materiales que en el conocimiento de Cristo, en vivir para Cristo, en agradar a Cristo? Escuche, en disfrutar a Cristo. Muchos cristianos hoy no disfrutan a Cristo. Vienen a los cultos, cantan canciones, leen la Biblia y hasta oran, pero no disfrutan a Cristo. Pablo disfrutaba a Cristo. Cuando Pablo era azotado, se gozaba y se alegraba porque sabía que era por causa de Cristo, porque él disfrutaba a Cristo. Ahora, no era masoquista y nosotros tampoco debemos buscar que nos den palos solo por Cristo. O sea, no es eso, no. Sino que si por la obra de Cristo, por amor a Cristo y por predicar a Cristo, eso ha de pasar, debemos gozarnos por ello. No por ser imprudentes como los que hoy salen al centro a predicar y enseguida les tiran tomates, bananos y todas esas cosas podridas porque no están predicando, sino que están maltratando a la gente. Y luego van contentos, llenos de mugre a mostrarse a todo el mundo. Así van. No se limpian, no se limpian, van así vueltos mugre, y van donde los otros y miren lo que me pasó por la causa de Cristo. Uy, hermano, y ahí mismo lo halagan y van y hasta lo bañan. No, por imprudente, eso no es mártir de la obra de Cristo, eso es un imprudente que está enviando a gente lejos de Cristo. No, hermanos, esa no es la tarea. Escucha, la transformación de Pablo fue tal que no le importó lo que el mundo le ofrecía y que le pudiera darle gozo, como el dinero, la fama, placer, una vida tranquila. Pablo decía, si esas cosas han de alejarme de Cristo, no las quiero, renuncio a ellas. Eso es lo que decía Pablo. Cualquier cosa que trate de alejarme de mi Señor, de mi Salvador, la tengo como por basura, decía Pablo. Eso decía él. Porque el verdadero tesoro de su corazón era Cristo mismo. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Tu verdadero tesoro es Cristo? ¿O tu esposo? ¿O tu esposa? ¿O el trabajo? ¿O hasta la ropa que quieres? Porque muchas veces nuestro principal tesoro es aquello que no tengo y que quiero. ¿Será que hay otros tesoros que vayan por encima de Cristo en tu vida? Él está llamándonos para que seamos salvos y Él sea nuestro tesoro. Para Pablo, el vivir el Cristo significaba saber que Cristo es nuestro enfoque y nuestra meta. Pablo tenía como meta solo Cristo. Y todo lo que él quería hacer, quería hacerlo para la gloria de Cristo. Por eso él dijo que mientras que corremos esta carrera cristiana, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en el pastor, en la iglesia, en la familia, en las cosas materiales. No, él dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, lo primario, lo más importante, lo más esencial, Cristo mismo. Es lo que Pablo decía. Si Cristo es nuestro tesoro, entonces Él debe ser nuestra meta. Debe ser nuestra prioridad. Nuestra meta debe ser vivir en esta tierra de tal manera que un día podamos pasar de esta tierra a la eternidad para estar con Él por siempre, hermanos. Así mismo. Por eso nosotros debemos mirarlo solo a Él.
y buscarlo solo a Él y buscar que solo Él sea glorificado. Usted y yo debemos anhelar la gloria de nuestro Salvador. Pastor, ¿cómo así? Sí, que cada persona que nos vea a nosotros, que vea nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro comportamiento, hable bien de Dios por lo que nosotros somos, hacemos y decimos. Que los que nos ven hablen y digan: ve, Madai ya no es la misma, esta es otra, pero es Madai. Pero es otra. El mismo estuche con corazón diferente. Eso es lo que significa una vida transformada por el poder de Dios. Pastor, es que yo no he pedido, no he podido, y yo lucho y yo trato. No, no estás luchando. Porque necesitas un encuentro personal con Él. Pastor, ¿y cómo hago? Examínese. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? No a pedir. Porque para muchos la oración es llegar y con el pliego de peticiones y sacan el rollo. Dame, y dame más, y dame más, y dame más. Pero no dicen: Señor, dame más de ti, que necesito de ti. No. Y muchos se encierran en el círculo. Hoy se levantan y dicen: Señor, el pan, la carne, el pescado, la papa, la yuca, el plátano, el frijol. Y mañana: Señor, el frijol, el plátano, la yuca, la papa, la carne. No, hermano, eso no es relación con Dios, eso no es comunión con Dios, eso no es oración. Oración es venir delante de Él y tener una conversación abierta, sincera, transparente, donde si no creo siquiera en lo que me como, se lo digo: Señor, yo no creo nada, pero ayúdame. Es una verdadera comunión, es venir a Él, es saber que Él está ahí, que Él es real. Yo no lo veo, pastor, siéntelo. Pastor, ¿cómo lo siento? Solo háblale. Habla con Él. Trae a Él todas tus cargas, todas tus circunstancias, todas tus situaciones, creyendo que te escucha, creyendo que puede ayudarte, que tiene el poder para hacerlo y la disposición. Pero cuando usted cambia al Señor por cualquier otra cosa, no me vaya a decir que tiene comunión con Él. Yo lo he visto. Mire, pastor, es que no fui a la iglesia porque usted sabía que yo estaba de cumpleaños, pastor. Sí, claro, la estábamos esperando para orar por usted. Ah, pero es que mi hijo me invitó a tal, entonces me fui a... Ay, ¿por qué no vino a darle gloria a Dios primero? A que le diera gracias a Dios por ese año más de vida y luego se fue a comer con su hijo. Ah, no. O sea, reemplazamos cualquier cosa por el Señor. O sea, Dios siempre tiene que esperar. ¿Y qué tal si Él no espera? ¿Qué tal si Él no esperara? Él tiene que ser el primero. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Después de que vengas al culto, haz lo que quieras. Pero ¿por qué tenemos que dejar las cosas del Señor, el tiempo de oración, el tiempo de congregarnos y todo lo que el Señor nos ha puesto por cualquier otra cosa en vez de darle el lugar que Él se merece? Una vida transformada por el poder de Dios, primero es Cristo y que se caiga lo que esté suelto. ¿Se da cuenta? A mí, el día que me dieron la noticia del fallecimiento de mi papá, yo no estaba bien. Porque ni siquiera supe que murió. Supe porque me lo dijeron, pero no pude ir al velorio, a él lo enterraron, no me avisaron, no me dijeron nada. Y la verdad, mi papá y yo éramos uno. Literal. Y aquí estuve predicando el Evangelio de Jesucristo ese día y gozándome en la presencia de Dios. En medio del dolor, me gozaba en su presencia. Hubiera tenido una excusa: llamen al hermano Albeiro, dígale que él predique, la verdad me siento... No, vamos para la iglesia a seguir glorificando al Señor. Él ya se murió, yo estoy vivo. Y vamos a predicarle a los hermanos para que sigan vivos en la presencia de Dios. Y no es que uno sea indolente, sino que Cristo es el primero. ¿Te das cuenta? Es el primero para usted.
¿Usted verdaderamente busca que Él sea glorificado? ¿Verdaderamente tu propósito y tu plan es la gloria de Cristo? ¿Verdaderamente es el plan suyo que Él sea glorificado? Joandri, por ejemplo, en este momento, toda una semana está fuera de Medellín, está por allá donde él está haciendo las prácticas. La pregunta sería, ¿su estadía toda la semana donde está hace que los demás que hay a su alrededor hablen bien de Cristo porque él le está mostrando a Cristo? Esteban en el taxi está haciendo que cada una de aquellas personas que se suben a él hablen bien de Cristo por lo que él es, por lo que él muestra y por lo que habla. Weimar en la buceta o el hermano Albeiro. Y cualquiera de ustedes. Todo lo que hacen lo hacen de tal manera que hablen bien del Señor por lo que ustedes son y hacen. Es para ustedes, en primer lugar, su principal preocupación que hablen bien de Cristo por lo que ustedes son y hacen. Hay que pensar en eso. ¿Es para usted la gloria de Cristo la prioridad? Para Pablo, el vivir es Cristo significaba saber que Él es su gozo. Que Cristo es su gozo. Y esta es una de las cosas más delicadas y más tristes en la iglesia de hoy. Porque para mucha gente leer esto de que Cristo sea el gozo no deja de ser más que palabras que están en la boca. Porque cuántas personas vienen a la iglesia, se sientan en el culto, están allí y no se gozan. El deleite está en la alabanza. En la alabanza están contentos, en la alabanza ay qué bueno, en la adoración están ahí metidos, pero empieza la predicación, bueno, hay unos que van un poco más extremos. Se les acaba la alabanza cuando vamos a las ofrendas. Sí, porque hay gente que no le da un grano de maíz a un gallo de lata, Leo, son más... No tienen ese sentido de pertenencia, ¿ves? Y otros están en el culto y entonces cuando el pastor se está demorando no saben cómo mirar el reloj si no tienen. Otros son... Es que el pastor todo lo ve de allá. Estrategias que usamos para... El que se deleita en el Señor, la predicación le pudiera pasar como a Títico, ¿se acuerda? Pablo empezó a predicar y Pablo era un apasionado por la predicación del Evangelio y empezó a predicar y dice que se le fue la mano un poquito. Estaba tarde de la noche y este hombre estaba por arriba en el tercero, se quedó dormido, se cayó y ¡pah! Se murió. Tremendo. Gracias al Señor, Pablo fue usado por Dios y bueno, oró por él y lo resucitó, pero el Señor, no Pablo. No se vaya a caer de pronto, que usted no sabe qué pueda suceder aquí hoy. Y menos mal no tenemos tercer piso, pero para que se caiga desde allá. Pero ese que está apasionado por Cristo se deleita escuchando a Cristo hablar. Yo me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, que era una oveja, el pastor siempre ha sido de esos que predica extenso. En aquella época la iglesia era muy numerosa. Recuerdo que el altar era lleno de sillas. Tenían que colocar sillas después de la alabanza, que se bajaran los hermanos porque el gentío era impresionante. Y todo eso era lleno de sillas y esto por aquí. El pastor no podía, él era de esos que caminaba a la iglesia cuando predicaba. Y allá le tocó aprender a quedarse quietecito. Porque literal no podía moverse. La gente era demasiada. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en esa época yo siempre llegaba temprano. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía, puestos de adelante. No me gustaba atrás, yo siempre buscaba ir adelante. Cuaderno en mano y lapicero, mijo, y él hable y yo vea. Aún los tengo. Y todavía recuerdo muchas cosas cuando estoy estudiando. Y hágale, y hágale. Cuando decía, con esto termino, yo dije, ¿en serio? Se acabó. Yo le dije, pastor, ¿qué le pasó, hermano?
yo me siento a escuchar verdaderamente la palabra de Dios, a mí no me importa cuánto se demore. El apasionado por Cristo, ese que Cristo es su gozo, no le importa la hora. No le importa la hora. Está ahí y recibe y es Señor más, Señor más, Señor más. Y le dicen ya, y dicen, Señor, ya, ay Dios mío, otra semana hasta el próximo culto. Señor, ¿cuándo será? Ese es el que para que Cristo es un gozo. Eso era Pablo. Para Pablo, decir, para mí el vivir es Cristo, significaba eso. Él es mi gozo, Él es mi deleite. Yo me deleito en el Señor. No puedo estar sin Él. Al punto que Pablo dijo, mira, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense, gócense en el Señor siempre. Estás enfermo, gózate. Tienes empleo, gózate. No tienes empleo, gózate. Estás con mucho dinero, gózate. Estás en la olla, gózate. Eso decía Pablo. Escucha, Pablo tenía una vida de gozo genuino constante a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de los azotes, a pesar de la cárcel. Él decía, yo me gozo en Cristo, Él es mi deleite sin importar lo que pase. Para él era un deleite. Él no dejó que nada le trayera desánimo en su vida, porque Cristo era su gozo, no las circunstancias. A veces, ay, es que, pastor, ¿cómo se goza uno con esta situación? Como Pablo. ¿Y cómo hacía, Señor? ¿Cómo hacía? Y el Señor dice, ten un encuentro diario conmigo. Acércate diario a mí, es lo que dice el Señor. Literal. Escucha, para Pablo, Cristo era su gozo y no las circunstancias. Eso es lo que hace el poder transformador de Dios en una persona. Hace que en medio de las circunstancias, Él sea su gozo. Pudiéramos llegar a decir entonces como el salmista, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Ese es el que se goza y se deleita en el Señor. Tienes que examinarte y evaluar. ¿Verdaderamente mantienes ese gozo encendido? ¿Verdaderamente te deleitas en Cristo? ¿Verdaderamente entiendes y experimentas que Él es el deleite de tu corazón? ¿O hay otros deleites que van por encima de Cristo? Examina si en medio de las pruebas, las dificultades, las necesidades, las situaciones difíciles, sigues con gozo. Uy, pastor, no, necesitas a Cristo, todavía no es el centro de tu vida. Y Él te está diciendo, ven a mí, porque necesitas acercarte a mí para que tengas el gozo que te quiero dar. Escucha, el Señor no quiere sino hacernos bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos cristianos o muchos que vienen a la iglesia solo ven el no de Dios como una prohibición, no ven el no de Dios como una advertencia. Como quien dice, mira, no le hacemos daño a Dios con nuestro pecado, es a nosotros mismos. Y Dios dice, mira, mijito, no peques porque te dañas a ti mismo. Y nosotros simplemente lo malinterpretamos y porque es que Dios es egoísta, y por qué no puedo hacer, y por qué no puedo ir, y por qué no puedo ver, y por qué no, pues porque te estás matando. Y el Señor dice, es que te estás matando, te estás conduciendo a ti mismo por un camino que te va a llevar a la condenación eterna. Y yo te estoy mostrando que por aquí que es más difícil, que es más estrechito, que tienes que obedecer, someterte y que debes soportar pruebas, aflicciones y humillaciones, vas a ir a la eternidad conmigo. Como he dicho en otras veces, muchos preferirían subir al monte Everest descalzos en pantaloneta y camisilla que someterse a Dios. Como quien dice, no, es mejor el sacrificio que la obediencia. No, y Dios dice, yo prefiero la obediencia que el sacrificio. Sino que obedecer y renunciar al pecado es como decía Spurgeon. Es como arrancarse un ojo sin anestesia, imagínenselo. A cuchillo limpio. Ahora, entonces esto era para Pablo
Para mí el vivir es Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia. ¿Y qué significaba para Pablo el morir es ganancia? Bueno, para Pablo implicaba varias cosas. Ser hechos santos y maduros. O sea, que no haya más práctica de pecado en nosotros. Cuando vienes a Cristo de arrepentimiento y fe, cuando depositas toda tu fe, confianza y esperanza en Cristo, entonces dice que por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, nosotros, el que viene a Cristo, el que está en Cristo y el que vive en Cristo, entonces es liberado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no nos gobierna, ya la carne no nos domina, nosotros tenemos señorío sobre la carne en dependencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Puede hacerlo, pero no puede. Tiene la capacidad de hacerlo, pero el Espíritu Santo le dice, no. ¿Por qué? No puedo, Señor. ¿Por qué? Porque es que te amo tanto que no quiero hacerlo, aunque puedo. ¿Ves? Entonces, cuando estoy en Cristo, si era un borracho, ya no puedo emborracharme. ¿Por qué? No soy capaz. Es que yo lo veo, yo quisiera, pero no puedo. El amor por Él y su amor por mí, el amor que me ha mostrado a mí, matando a su Hijo en la cruz, impiden que yo sea un borracho, que yo consuma licor, que yo me drogue, que yo diga mentiras, que yo adultere, que yo fornique. ¿Por qué? Porque Él me ama al punto de que dio a su Hijo en la cruz y yo ahora, por causa de ese amor, le amo y entonces correspondo no practicando el pecado. Pero igual vamos a pecar, pero no una práctica pecaminosa. Eso significaba para Pablo. Significaba también ser fortalecido en medio de las aflicciones. Y Él nos anima y nos alienta. Mira, hay problemáticas, hay situaciones difíciles, hay circunstancias de dolor, angustiantes, es verdad. Y Pablo nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Como quien dice, ese dolor y ese sufrimiento, eso no vale la pena con lo que viene. Que venga el dolor que sea, yo voy es hacia la meta, esperando lo que me viene en la eternidad con Él. Que dice que allá no va a haber ni llanto, ni dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo mismo estará con nosotros allí. Él será el resplandor nuestro, la gloria suya, tal cual como Él es. Dice, cara a cara lo vamos a ver. Ese debe ser nuestro aliciente para soportar el dolor. Para Pablo también significaba tener descanso eterno. En otras palabras, aquí hay fatiga, hermano. Aquí hay fatiga, aquí hay cansancio, aquí la fatiga, el pecado nos fatiga, nos quiere motivar, nos quiere tentar. El Satanás quiere venir a fatigarnos a nosotros. En Cristo, cuando partes de aquí, hay descanso en la eternidad. Un descanso, ¿por qué? Porque ya no vas a tener que estar pendiente de que Satanás va a tentarte. Ya no vas a tener deseo en el corazón de hacer lo malo. Lo único que va a haber es un descanso tremendo delante de Dios, porque Él va a estar ahí cuidando nuestro descanso constantemente por la eternidad, hermano. Vigilándonos. Para Pablo significaba tener esa eterna morada en los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Él viene a levantar su iglesia. O un día moriremos, pero llegará un día en el cual se establecerá el reino de Dios y vamos a estar siempre en esa morada. Escucha, todo aquel que ha venido a Cristo, todo aquel que está en Cristo, todo aquel que vive para Cristo, ya en su documento no dice Medellín, no dice Antioquia, dice el cielo. Nuestra ciudadanía ahora es celestial. Oiga, y usted es antioqueño, es bogotano, no, soy cristiano y mi ciudadanía es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo me la dio. Cristo me la dio. Pero hay que estar en Cristo.
Para Pablo, el morir es ganancia significaba que estar en Cristo es estar con Cristo. Todo el tiempo, en todo momento, en toda situación. Este debe ser nuestro mayor anhelo, que al morir estemos con Cristo. Escucha, el cielo sin Cristo es el mismo infierno. Lo que hace la diferencia del cielo es la presencia de Dios en ese lugar. Y que nosotros podamos estar disfrutando de Él por la eternidad. El apóstol Pablo escribió: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es lo que él dice. En conclusión, el apóstol Pablo, por medio de esto, está tratando de decirnos que, escuche, él era indiferente a cualquier situación. Él era indiferente, no le importaba lo que tuviera que enfrentar, así fuera la vida o fuera la muerte. Porque para él, teniendo a Cristo, si muere o si vive, es ganancia. Si está vivo, estoy ganando. Me muero, gané. Como quien dice, como sea, estoy ganando. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Porque él dice, teniendo a Cristo, todo es ganancia. Todo lo que fue y todo lo que se espera para Pablo apuntaba a Cristo. Usted y yo, todo lo que es, todo lo que vivimos, todo lo que experimentemos, debe apuntar solamente a Cristo y su gloria. Escucha, desde el momento de su conversión hasta el martirio de Pablo, cada uno de sus pasos estaban dirigidos para hacer avanzar el conocimiento del Evangelio, para el avance de la iglesia y para la gloria de Cristo. Eso fue lo que él hizo. Necesitamos pedirle al Señor que nuestras vidas como creyentes sean un instrumento para que nosotros exaltemos y otros exalten a Cristo. Que usted y yo querramos imitarle a Él. Que usted y yo anhelemos a Cristo como nuestro único tesoro. Y que la meta nuestra, que la meta que persigamos, que la esperanza que usted y yo alberguemos en nuestro corazón sea nuestro futuro con Cristo en la eternidad. Que el gozo permanezca en nosotros, sin importar las circunstancias que vengan. Porque el poder que nos capacita para poderle glorificar viene de Dios mismo. De Dios mismo. Escucha que así como en la vida de Pablo, lo único que necesitemos y deseemos, y que eso que necesitemos y deseemos lo encontremos únicamente en Cristo. Solo en Cristo, solo en Él. Eso es lo único que Él quiere de nosotros, hermano. Yo no sé qué situación está pasando usted. Probablemente usted esté bien, probablemente usted no tenga ningún problema, probablemente tengas un problema familiar, tal vez un problema económico, tal vez algún problema con algún pecado que no has podido vencer. No sé. Lo único que sí te puedo decir es que el Señor sí lo sabe. El Señor sabe por qué estás pasando. Él conoce tu situación, tus angustias, tus logros. Él conoce absolutamente todo tuyo. Todo. Y está en control. Necesitamos creer que Él está en control. Necesitamos hacer nuestra la frase de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Necesitamos hacer una realidad en nuestro corazón que Cristo y solo Cristo sea nuestro único y mayor deleite y anhelo. Escucha, si Cristo no es tu gozo, si Cristo no es tu deleite, si Cristo no es tu anhelo, no vas a poder amar a nadie en esta tierra con el amor de Cristo. El amor que vas a expresar es un amor pasajero, superficial, carnal y hasta diabólico. Porque el amor natural no te lleva a la presencia de Cristo. El amor de Cristo te lleva a que lo ames y ames a los demás de la manera en que debes amar. Por eso Pablo decía eso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque él sabía que si Cristo era su esencia, que si Cristo era lo primero en él iba a poder amar a los demás. Y nos enseña a nosotros que si Cristo es el primero en nuestra vida, que si Él es nuestro primer amor, de que si Él es nuestro grandioso deleite, entonces vas a poder amar con todo tu ser, esposo, esposa, hijo, hija, hermanos en la iglesia y aún a los perdidos. Busca en tu corazón qué es tu gozo, qué es tu deleite. Busca en tu corazón si puedes decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Busca en tu corazón si puedes decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Busca en tu corazón ser cristiano, ser discípulo de Jesús, imitarlo a Él, vivir en gozo constante en medio de las tormentas, pero muéstrale a Cristo que verdaderamente tu prioridad es su gloria. Pidámosle al Señor que si nada de esto está en nosotros, Él lo coloque en nosotros. Eso usted no lo logra. Es en dependencia de Cristo. En dependencia del Salvador. Amén. Oremos y que el Señor nos ayude. Y por eso no olvidemos esta frase. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor nos dé todo lo que necesitamos para que nos acerquemos más y más a Él, conforme sea su propósito. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte gracias, justamente por tu palabra y por tu amor y tu misericordia, y sobre todo por lo que hoy has querido hablar a nuestras vidas. Que nosotros, Señor, debemos tener una vivencia genuina delante de ti, una relación tal que haga que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios, al punto de que tú seas el primero, de que tú seas lo más importante en nuestra vida para que podamos amar todo aquello que hay a nuestro alrededor, Señor. Para que nosotros podamos disfrutar de ti, para que tú seas nuestro gozo y nuestro deleite, para que tú seas nuestra delicia, para que tú seas nuestro disfrute, Señor. Padre, yo te pido por todos y cada uno de aquellos que hay en este lugar, en esta hora. Señor, mira que tú sabes cada situación, cada condición, tú conoces lo que hay en cada mente y en cada corazón, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, obres de una manera poderosa. Traigas respuesta, traigas fortaleza, traigas ánimo, que levantes, Dios mío, que salves a los que aún no son salvos, que rompas esas cadenas, que destruyas fortalezas, que los atraigas a ti con lazos de amor y misericordia. Aquellos que probablemente puedan, Señor, llevar años y solo viven una vida religiosa, habla a sus corazones, Dios mío, para que dejen la religiosidad y vivan verdaderamente en un deleite delante de ti, Señor. Igual clamamos para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, verlo en nuestro canal de YouTube, Señor. Padre, para que les hables, les convenzas. Aquellos que hacen parte de la iglesia sean animados, sean alentados por medio de tu palabra, pero que los que no te conocen y puedan apreciar este mensaje, sean atraídos a ti, sean salvados, Señor. Para que puedan ser librados de tu ira, Señor. Y ayúdanos, Señor, a todos a tener un verdadero encuentro personal contigo constante, continuo, para poder experimentar tu gloria, tu gracia y tu misericordia. En tus manos nos encomendamos hoy, Señor, creyendo que eres bueno y grande en misericordia. Señor, a esta hora salimos de este lugar, mas no de tu santa y bendita presencia, y te suplicamos que esta semana que hoy comienza sea una semana más que, a pesar de las luchas, las pruebas, las persecuciones, las situaciones difíciles, y a pesar de las tentaciones y la carnalidad que se quiera levantar, tú nos ayudes, Señor, a meditar, a reflexionar y a hacer lo que tu palabra dice: velar y orad para que no entréis en tentación. Que estemos velando, que estemos cuidando, que estemos atentos día a día, instante a instante, minuto a minuto, todo lo que hay a nuestro alrededor, para que no caigamos en descrédito, Padre, y nos puedas dar así día a día la victoria, Señor. En tus manos nos encomendamos, esperando en que tú siempre estás de nuestro lado y guardando nuestras vidas. Te damos gloria, honra y alabanza y nuestra gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.